Bien, ¿cómo estamos? Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de un entrenamiento que es clásico en maratón, en un 2 por 8000. Es uno de mis entrenamientos favoritos, enfocado en maratón y también, sobre todo, bueno, pues porque es un entrenamiento que nos dice dónde estamos dentro de ese maratón. Se suele hacer en las últimas semanas y tenemos dos referencias importantes, de dos referencias como indicadores internos. Por un lado el pulso y por otro lado el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Entiendo que, bueno, pues que el pulso, perdón, que el porcentaje de saturación de oxígeno muscular no es accesible para todos nosotros, pero sí lo es el pulso. Pero bueno, aquí el ejemplo que vamos a poner es de un atleta que utiliza ambos indicadores y además un indicador externo, pues como es el ritmo. Entonces, es importante, los indicadores de entrenamiento y de rendimiento son claves para enfocar después de forma exitosa el maratón y sobre todo para ver cómo ha ido la evolución. Yo habitualmente a mis atletas les pido que me envíen los entrenos tanto en los ritmos como en el pulso y en un Excel. Y aunque habitualmente ellos se fijan solo o únicamente en el ritmo, el pulso es fundamental. El pulso, yo tengo hago mucho hincapié en ese seguimiento de pulso, aunque el entrenamiento se marque por ritmo, pero hay que ver cómo responde el pulso como indicador interno y también, por supuesto, otro indicador interno como es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, que si tenemos accesibilidad a ello, pues es estupendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner, os voy directamente a poner el ejemplo. Vamos a ver primero, bueno, pues necesitamos unos datos de referencia. Habitualmente esos datos de referencia vienen de un test de umbrales con un protocolo muy específico, como he comentado en muchas ocasiones, muy diferente, un protocolo muy diferente a lo que puede ser una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo, el objetivo es determinar en clínica, en un ambiente clínico, en cinta rodante, con un electrocardiograma, determinar la salud del corazón, mientras que un test de umbrales, lo ideal es hacerlo en campo. Cuando digo en campo, es en la zona habitual de entrenamiento en donde se vayan a hacer estos ritmos de umbral que son claves para el maratón. Bien, bueno, pues entonces primero vamos a ver los resultados del umbral de esta atleta y después el ejemplo práctico del mismo, de este 2 por 8000. Claro, tenemos que tener en cuenta que llevamos preparando pues, prácticamente 9 meses, desde la primavera llevamos preparando este maratón, ahora en diciembre, pues es un largo camino, pero muy apasionante. Lo importante del camino del entrenamiento del maratón es disfrutarlo. Es fundamental no lesionarse, es fundamental bueno, pues el disfrutar del camino para luego pues poner la guinda en el maratón. Pero no es solo el maratón, sino el camino que nos lleva a él. Y de ahí es clave el ajuste de los entrenamientos. Bueno, vamos allá. Entonces, primero pongo el resultado del test de umbrales que hicimos, pues, si yo no recuerdo mal, pues en torno a abril, ya con este SMO2, y después veremos el entrenamiento, un 2 por 8000 que ha hecho a prácticamente 10 días previos al maratón. Bueno, vamos, entonces, primero os indico el resultado del test de umbrales, hecho hace prácticamente 9 meses. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, el protocolo de test básicamente son repeticiones de 5 minutos. 5 minutos a estos ritmos, desde 5 hasta prácticamente 3:10. Eh, claro, es un protocolo muy específico para ver este indicador, el SMO2. Si no utilizáramos el SMO2, el protocolo que yo utilizaría sería diferente. Habitualmente, sin SMO2, si solo utilizo un porcentaje, perdón, un pulso, si solo utilizo el pulsómetro o incluso lactato, habitualmente voy hacia repeticiones de 2000 metros. ¿Por qué 2000 metros con lactato? Pues porque el lactato necesita aproximadamente eso, mínimo 5, 6, 7 minutos para dar esa estabilidad, esa estabilización, esa homeostasis a nivel de lactato. Sin embargo, el porcentaje de SMO2 con 5 minutos es suficiente, con lo cual, bueno, pues hago repeticiones de 5 minutos
cada repetición vemos que vamos aumentando en 15 segundos el ritmo por cada 1000 y lo que medimos es, por un lado, el pulso, ojo, no medio en esos 5 minutos, sino el pulso al final de cada uno de los 5 minutos. Es decir, esto sería 5 minutos a 5 minutos por kilómetro, 5 minutos a 4,45, 5 minutos a 4,30 y así sucesivamente hasta llegar a los 5 minutos a 3,10, con un minuto de recuperación entre cada 5 minutos. Ese minuto de recuperación es importante para que el SMO2, que es el segundo indicador que vemos aquí, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, después de los 5 minutos, después del minuto, de ese minuto de recuperación, vuelve a su estado normal, en donde el músculo se oxigena. Vemos como aquí, lógicamente, conforme vemos un aumento de pulso, pues evidentemente hay una disminución en el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Es decir, el músculo aquí está demandando oxígeno, como consecuencia de esa demanda, el corazón lo que hace es latir con más frecuencia para satisfacer la demanda de oxígeno a través de la circulación sanguínea, a través de la vascularización sanguínea del músculo que se está ejercitando. Y luego, bueno, pues un RPE o lo que es una percepción de esfuerzo entre 6 y 20. En donde 6 es mínimo y 20 sería el máximo. Bueno, bien, a partir de aquí, los resultados. Vamos directamente aquí. Tenemos, normalmente doy cuatro valores, pero básicamente aquí los 3 valores que utilizo son el rodaje suave, regenerativo, largo, que es el primero en azul, el ritmo de umbral en naranja y el ritmo de series en rojo. Bien, aquí lo importante, lo que vamos a ver hoy, ritmos de umbrales. Nos vamos a centrar, nos vamos a focalizar en lo que es el naranja. Bien, entonces su ritmo, es decir, su indicador externo en base a este test es 3,43. Claro, es un atleta que, bueno, pues quiere hacer, estar cerca de las 2 horas 30 minutos en maratón. Y sus 2 indicadores internos, tenemos el pulso, en donde sería entre 168 y 172. Ojo, de nuevo, pulso máximo a alcanzar en cada uno de los umbrales. Lo vamos a ver después. Y un porcentaje de saturación de oxígeno muscular entre el 39 y el 34%. Estos son los valores que tenemos de referencia. Bien, a partir de aquí, vamos a ver el entrenamiento. El entrenamiento marcado por ritmo, y una vez que marcamos el ritmo, vemos la respuesta del sistema, la respuesta del cuerpo en cuanto al pulso y el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. El pulso, la respuesta cardiovascular como indicador interno, y el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, la respuesta del músculo en la demanda de ese oxígeno. Es decir, nos está diciendo a qué nivel, en qué nivel está aeróbico o anaeróbico ese músculo. Esto es muy importante porque, sobre todo si lo enfocamos al maratón, tenemos que tener en cuenta el maratón es evidentemente una prueba aeróbica, luego tenemos que ver la capacidad que tiene el atleta de mantener este ritmo que queremos, este ritmo determinado, a un componente aeróbico fundamental. Bueno, entonces tenemos estos valores de referencia. Bien, a partir de aquí vemos el entrenamiento, un 2x8. Claro, es un entrenamiento que se suele hacer habitualmente y no lo hago en todos los atletas. En algunos hago un 2x6, un 2x7. En muy pocos meto un 2x8. Un 2x8 es un entreno exigente, pero es importante ver la respuesta. Bueno, entonces comparto con vosotros los datos de los resultados de este 2x8. Vamos aquí, tenemos por un lado, tenemos los 3 valores. Fijaros, el ritmo en azul. Bueno, aquí realmente esto es un calentamiento. Después del calentamiento, bueno, aquí había unos progresivos, unas rectas y empieza. Este sería el primer 4.000, perdón, el primer 8.000, bien, y este es el segundo 8.000, con 3 minutos de recuperación. Bien, vamos a ver, indicador externo, el ritmo en azul. Bueno, pues vemos cómo él ha llevado un ritmo, pues fijaros, en torno a
3:30, empieza en 3:40, termina en 3:35, 36. Claro, aquí, fijaros, hemos tenido ya una mejora con respecto a el test que hicimos en primavera, en torno a marzo, abril, en donde marcaba un 3:43 y aquí ya está en torno a, está por debajo de 3:40. Recordad, su pulso máximo en umbral debería ser 172, aquí termina con 172. Luego, lógicamente empieza a un pulso menor, 159, 160, tal, y el pulso, por lo que se llama el concepto de cardiac drift, es decir, cómo aumenta el pulso con el ritmo, cómo aumenta el pulso a un ritmo constante con el tiempo. Bien, bueno, vemos que él pues se mantiene bastante bien, es decir, su pulso no se dispara, con lo cual es buena señal. Y el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, si recordáis, él tenía que llevarlo hasta un valor de un 34%, bueno, pues fijaros, está en 35, 36, 37, bueno, muy buenos valores. Bien, 3 minutos de recuperación. Lógicamente, al recuperar su SMO2, el oxígeno sube. ¿Por qué? Porque la demanda del músculo es menor, no necesita tanto, no hay tanta demanda, con lo cual hay mucha vascularización, hay mucho riego sanguíneo, el SMO2 sube y el pulso baja como consecuencia de que el músculo no necesita tanto oxígeno. Fijaros, aquí está incluso a unos valores de un 65%, incluso más que su ritmo bueno, de calentamiento. Muy buena señal. Esto nos indica que recupera rápido. Fijaros, su pulso está en 115 antes de empezar la segunda repetición de 8 kilómetros. Aquí tenemos la segunda repetición. Aquí está la clave. Normalmente el primero, bueno, pues vamos bastante bien, pero aquí está la clave. Fijaros, aquí llega a un pulso máximo de 175. Claro, 3:31, 3:33, 3:35, 176. Aquí nos falta un punto de entrenamiento. Aquí habría que mejorar esto un punto más. Es decir, aquí lo ideal es que su pulso, a pesar de mantener este ritmo de 3:30 y pico, 36, 35, su pulso se hubiera mantenido en torno como máximo 172. Aquí llega a 175, 176. Bueno, estamos esas 3 o 4 pulsaciones por encima de lo deseado, por encima de lo idóneo. Nos falta un punto de entrenamiento. Aquí el cardiac drift es demasiado elevado con respecto a lo que nos gustaría ver. Es decir, aquí el cardiac drift es perfecto, es decir, llegamos a un pulso en donde su pulso de umbral máximo es 172, llegamos a 171. Aquí llegamos a 176. Estamos ahí 4 o 5 pulsaciones por encima de lo que se consideraría ideal dentro de este cardiac drift. Claro, es una de las adaptaciones del entrenamiento, que el cardiac drift sea lo menor posible, es decir, que el pulso aumente lo menor posible con el tiempo a pesar de mantener un ritmo constante. Luego aquí, bueno, pues prudencia, cuando empecemos el maratón, estos datos son muy, muy importantes de cara a, bueno, qué ritmos lleva el maratón. Bien, bueno, espero que os haya gustado. Es habitualmente los dos indicadores internos que utilizo, pulso y SMO2 en aquellos atletas que puedan realizarlo, y el indicador externo es el ritmo. Habitualmente marcamos el ritmo dentro del entrenamiento y a partir del ritmo vemos la respuesta de pulso o SMO2. Muy importante ver y fijarse en el cardiac drift, es decir, si aumenta mucho el pulso con un ritmo constante a lo largo del tiempo. Eso realmente es lo que nos va a decir si, incluso el SMO2, ¿no? Es lo que nos va a decir si esa persona está en metabolismo aeróbico durante mucho tiempo a ese ritmo o conforme aumenta el tiempo va a entrar el músculo poco a poco en un componente más anaeróbico. ¿Qué implica eso? El entrar en un componente más anaeróbico significa que los últimos kilómetros del maratón lo va a pasar mal. Luego hay que tener prudencia para regular eso. Y, por supuesto, más entrenamiento para mejorar ese cardiac drift. Bueno, espero que os haya gustado. Os agradecería enormemente que dierais el like, que os suscribáis al canal y, bueno, por supuesto que compartáis el vídeo con todos vuestros compañeros de entrenamiento. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo jugado con vosotros. Gracias
y mucho ánimo.